Vamos a iniciar, por favor. Y quisiera compartir con ustedes, hermano, una enseñanza. Voy a iniciar el día de hoy una serie de enseñanzas que hablan de la liberación. Son cosas que son muy importantes incluso para nosotros como personas, que nosotros las conozcamos, pero también es importante, hermano, en conocerlas para ponerlas en práctica, porque hay ocasiones en las que se requiere, hermano, hay ocasiones en las que, por ejemplo, cuando uno está predicando, que haya una persona que tenga alguna situación en su vida espiritual y hay necesidad de ministración. Y por eso nosotros tenemos que siempre estar preparados, conocer los diferentes aspectos. Y en esta primera enseñanza de la serie que le pongo así de liberación, vamos a ver algo que le pongo entendiendo las bases. Y la primera enseñanza es la habitación. Es decir, cómo nosotros podemos entender lo que es la liberación, hermano. El cuidado también que debe de existir en nuestra vida para que nosotros podamos ser de bendición a otras personas también. La palabra de Dios nos dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, dice: ¿O qué? ¿O ignoráis, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Dice la Escritura, hermano, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dígale al que está a su lado: tu cuerpo, hermano, es un templo del Espíritu Santo. Y nosotros podemos ver varias citas que hablan de esto, y entendiendo, hermano, lo que el apóstol Pablo está expresando, inspirado por el Espíritu Santo, para que nosotros podamos ver, hermano, y entender lo que nosotros somos. Es decir, que nuestro cuerpo es un templo, que así como nosotros vinimos a este lugar, hermano, a este edificio que llamamos templo, y aquí nos reunimos para alabar al Señor, para adorarlo, pero la palabra nos enseña que Dios, hermano, no es aquel Dios que habita en el lugar que fue construido por manos de hombre, sino por su creación misma. Y dice la Escritura, mi hermano amado, que nuestro templo, es decir, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y otra porción aquí mismo en 1 Corintios, pero en su capítulo 3, versículo 16, dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere, dice, el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, dice, el cual sois vosotros, santo es. Dígale al que está a su lado: tú eres templo santo del Señor. ¿Cuántos pueden decir: Señor, yo soy templo tuyo? Mire, Dios nos llamó para que nuestro cuerpo, hermano, sea la habitación del Espíritu Santo, la habitación de Dios, hermano. Y dice que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y dice que nosotros somos ese templo de Dios. Nuestro cuerpo es ese templo. Pero también nos dice en Juan capítulo 2, verso 19: respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Verso 21 dice: mas él hablaba del templo de su cuerpo. Y nosotros claramente, hermano, en todas estas citas vemos cómo la Escritura, incluso el ministerio apostólico, así como nuestro Señor Jesucristo, enseña que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, que nuestro cuerpo es el templo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y nosotros, hermano, es el cuidado que necesitamos en nuestra vida, porque mire, el templo estaba compuesto de 3 lugares, así como el cuerpo, el templo humano o el cuerpo humano. La Escritura claramente en los versículos que leíamos anteriormente dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, que el Espíritu de Dios mora en nosotros, pero nos hace referencia, incluso el mismo Señor Jesucristo, cuando decía: destruid este templo y yo lo levantaré en 3 días, pero dice la Escritura que Él se refería a su cuerpo, se refería no al templo, hermano, que estaba ahí edificado, sino que estaba hablando, mas Él hablaba del templo, dice, de su cuerpo. Y nos damos cuenta, hermano, que el templo
en aquel entonces y desde el tiempo antiguo estaba, hermano, organizado en 3 secciones. Nosotros sabemos que la primera sección era aquella llamada atrio, que se refiere a nuestra carne, pero que había una segunda sección en el templo que era el lugar santo y se refiere a nuestra alma. Pero también había una tercera sección que era el lugar santísimo y se refiere a nuestro espíritu. De tal manera, hermano, que cuando el Señor Jesús está hablando de su cuerpo, de su templo, está hablando de esos 3 niveles también, porque en esos 3 niveles el Señor Jesucristo sufrió cuando Él murió en la cruz del Calvario. Mas sin embargo, hermano, nosotros vemos que también nosotros, como decía el apóstol Pablo, dice: ustedes también son templo de Dios, ustedes también son templo del Espíritu Santo. No ignoren que son templo de Dios, porque esta es una de las bases más importantes de la liberación. Porque entendiendo que esta casa, esta habitación fue hecha para que morara en ella el Espíritu Santo. Este templo, que es un cuerpo, hermano, fue hecho para que nosotros estemos aquí, pero también que hay alguien más habitando con nosotros, y se llama Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y la Escritura nos enseña que son estas 3 secciones. Desde el tiempo antiguo Dios les dio el modelo al pueblo de Israel y les dijo: hagan como fue enseñado el modelo, y les enseñó que había un atrio, que había un lugar santo y un lugar santísimo. Y sabemos que el lugar santísimo es algo muy importante, porque usted se recordará que el único que podía entrar una vez al año ahí era el sumo sacerdote en el tiempo antiguo. Y dice la Escritura que si aquel sumo sacerdote, es muy importante que entendamos esto para poder entender después otras cosas, es que cuando alguien trataba de meterse ahí al lugar santísimo, dice la Escritura que si iba inmundo, que moría y lo tenían que sacar, ¿verdad? Había toda un rito que se llevaba a cabo, y si el sacerdote, sus campanillas no se escuchaban ya, sabían que estaba muerto y tenían que sacarlo de ahí. Entonces eso es muy importante. Cuando nosotros entendemos lo que es el tabernáculo, podemos entender también, hermano amado, es una enseñanza muy extensa a través de lo que es nuestro cuerpo, es decir, en el aspecto del atrio, en el aspecto del lugar santo y en el aspecto del lugar santísimo. Ahora, existen pecados, hermano, contra el cuerpo. Por ejemplo, la Escritura nos enseña. Ahora, aquí cuando estoy hablando ya del pecado, voy a empezar a hablar de un poquito del pecado, porque es lo que va a dañar. Es decir, que si nosotros somos un templo de Dios, hermano, y nosotros hacemos cosas indebidas, nosotros podemos dañar el aspecto de atrio, el aspecto del lugar santo y el aspecto del lugar santísimo en nuestra vida. Y entonces, por eso el apóstol, cuando él dice: ustedes son templo de Dios, ustedes son un templo, y necesitamos, hermano, cuidar, así como el cuerpo, cuidar el alma y cuidar el espíritu, porque ya hemos leído que la Escritura dice, hermano, que el Señor quiere guardar irreprensiblemente para su venida nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces nosotros vemos que hay pecados en la carne, hay pecados en el alma y hay pecados en el espíritu. Y en relación a eso, hermano, es que las personas pueden estar afectadas. Y a veces la gente ni cuenta se da que está afectada. Pero es muy importante ver esto. Mire, existen pecados contra el cuerpo. Obviamente no voy a tocar todos los pecados, sino los más conocidos para poder avanzar un poquito más rápido. Primera de Corintios 6:18 dice: huid de la fornicación. La palabra ahí, fornicación, es porneia en el griego. Cualquier otro pecado, que el hombre cometa, dice que está fuera del cuerpo, o sea, del ámbito del cuerpo. Es decir, puede estar en el estado del lugar santísimo, es decir, en el estado emocional o en el estado del alma. Pero dice: mas el que fornica, dice, contra su propio cuerpo peca.
Entonces nosotros vemos, hermano amado, que la porneia, cuando dice ahí fornicar, no está hablando exactamente de lo que muchas veces se piensa que es algo sexual, aunque también es eso, pero no es eso en su totalidad, sino que está hablando de la idolatría, y más adelante vamos a entender por qué. Porque usted se recordará que cuando se habla de la Babilonia que cayó, acuérdese que dice: ha caído la gran Babilonia y se ha convertido en una habitación ¿de qué? De demonios. Y dice que también es un albergue, pero también dice ahí en el versículo que sigue, dice: porque han bebido del vino de sus fornicaciones. Y entonces no meramente se refiere a un acto sexual, sino que se refiere a todo lo que tiene que ver con la idolatría. Y bueno, vamos a ver eso en un momento, pero dice ahí que el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Por qué? Porque el porneia tiene que ver con el cuerpo. Y nosotros podemos ver el día jueves, si el Señor me permite, voy a dar otra parte de esta, la segunda parte, que es acerca de las cosas que contaminan. Y usted sabe que una de las cosas que contaminan, por ejemplo, cuando los gentiles empezaron a venir al camino del Señor, dice la Escritura, hermano, que no quisieron, hermano, traerlos como ponerles tantas ordenanzas, y dijeron: solamente les pedimos ciertas cosas, y una de ellas era que no se comiesen cosas sacrificadas a los ídolos, porque cuando uno come eso, ídolos, es está vinculado con la palabra fornicar. Porneia, idolatría, cuando usted lo revisa, está vinculado con la idolatría, de tal manera que cuando uno come algo o bebe algo, por eso la Escritura dice: no podéis tomar de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis comer de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios, porque ahí después se explica que uno se hace partícipe con los demonios. Y entonces cuando la Escritura dice esto, el ámbito del cuerpo se puede dañar, hermano, tan fácilmente tomando o comiendo algo. Y por eso cuando nosotros a veces aquí le enseñamos de esto, y hay gente que puede decir: ay, usted es tan legalista, ¿verdad? Porque a alguna gente todavía le gusta comprar su rosca, ¿verdad? Sus cosas de esas que participan en el mundo. Pero la Escritura nos enseña que es un pecado contra el cuerpo, y esto daña, hermano, porque se hace uno partícipe con demonios, porque a los demonios dice la Escritura que fue sacrificado. Y eso lo vamos a estar viendo también el día jueves. Ahora, hay pecado contra el alma. Proverbios 6:32 dice: mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Dice: corrompe su alma el que tal hace. Y muchas personas podrían vincular rápidamente la fornicación y el adulterio, pero son dos cosas muy diferentes, el adulterio y la fornicación, en la mentalidad de lo que la palabra en el original dice, es decir, sea griego o sea en hebreo. Nos está hablando de dos entendimientos muy diferentes, porque dice que el que adultera está corrompiendo su alma, es decir, ya el nivel de corromperle el cuerpo se puede hacer, pero también se puede ir al corromper la segunda sección del templo que Dios nos dio, que es el alma. Y entonces cuando uno adultera, se está corrompiendo el alma. Ahora, la palabra adulterio, hermano amado, cuando nosotros revisamos, es algo muy tremendo, porque hay una enseñanza, por ejemplo, que se llama lo que produce la fornicación y el adulterio, y ahí la tenemos también por si usted la quiere ver, lo que corrompe el alma. ¿Por qué? Porque usted sabe que el alma, hermano amado, es decir, que el alma de nosotros en parte está en nuestra sangre. Pero no solamente ahí, sino que también está en nuestra saliva, está en todos nosotros, en nuestro cuerpo. Es una identidad que ya hemos platicado de eso. Nuestro ADN es nuestra identificación personal. Nadie más va a tener el ADN que tú tienes. Es una identificación personal. De tal manera que ahí está el alma. Y cuando uno
se junta con otra alma con la que no tiene que estar, su alma se corrompe. ¿Por qué? Porque se está adulterando, se está saliendo del estado natural. Es como el matrimonio, hermano. Es una de las maneras que me gusta a mí explicarlo. Y me hubiera gustado traer esas cosas para explicarle, como unas papas que ya están hervidas, suavecitas, y agarrarlas y decirle: mire, aquí está el hombre y aquí está la mujer. Y agarró un machacador, hermano, aquí está el hombre, y hacerlo puré. Y agarrar a la mujer y hacerla puré, y juntar el puré y pegarle, y preguntarle: a ver, sepáreme al hombre de la mujer. ¿Cómo se separa? No se puede, porque no sabe ni cuál es el uno ni cuál es el otro. El matrimonio así es. Por eso la Escritura dice: serán una sola carne, ya no van a ser dos. Dejará a su padre y dejará a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Por eso dice la Escritura que lo que Dios unió no lo separe el hombre. No porque se pueda separar, no, es porque no se puede. ¿Cómo lo va a separar si ni siquiera sabe dónde inicia y dónde termina? No sé si me doy a entender. Y el adulterio es cuando se trae a la unidad, al cuerpo uno, es decir, al matrimonio, otra persona, y entonces se corrompe el alma, porque ya no está en la esencia de lo que Dios hizo, sino que se salió de la esencia que Dios hizo. Y así, cuando por ejemplo le digo que se machacan las papas y se hace el puré, uno ya no sabe cuál es el hombre y cuál es la mujer. Así que por eso dice que corrompe su alma. Cuando se llega a este nivel, cuando se llega a este ámbito, es la sección del lugar santo, y así se corrompe el alma. Ahora, hay pecado contra el espíritu también. Primera de Tesalonicenses 4:7 dice: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, dice, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Ahora, nosotros podamos preguntarnos: bueno, ¿qué tiene que ver el que Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación, contra que sea un pecado contra el espíritu? Pues es, hermano, muy fácil entenderlo. Mire, porque la Escritura, cuando habla inmundicia, la palabra inmundicia se refiere, hermano, a una palabra que es acatarsia, que viene de la palabra, usted ve ahí el número G 169, es el origen de esa palabra, que es la palabra akatartos en el griego, que quiere decir impuro o inmundo. Y entonces, cuando nosotros vemos que ese es un pecado contra el espíritu, porque dice que no nos ha llamado Dios a lo inmundo. Acuérdese cómo es el espíritu que sale de una casa. Cuando el espíritu inmundo sale de una casa, dice, y la casa se está refiriendo a un cuerpo, no se está refiriendo a una casa, hermano, literal, sino se está refiriendo al cuerpo de una persona. Entonces nosotros vemos, mire, recuerde que quien quiera entrar al lugar santísimo inmundo, moría. Estas palabras nos hablan de algo que ha sido limpiado, pero vuelve a la inmundicia, así como la puerca lavada, que dice la Escritura, al cieno, y el perro al vómito. Dice Hebreos capítulo 10 verso 26: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Verso 28 sigue diciendo: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Verso 29: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por qué? Por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Entonces ese es el pecado contra el Espíritu, porque le está diciendo al Espíritu de gracia: ¿sabes qué? No me interesa.
Y por eso la Escritura dice que aquel que trataba de entrar inmundo al lugar santísimo moría. El pecado contra el Espíritu es cuando el Señor ya nos ha lavado, nos ha, hermano, santificado, pero se llega a algo que se peca voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Y dice que ya no queda más sacrificio por los pecados. Y entonces dice que esa persona dice que tiene por inmunda la sangre del pacto, y dice que hace afrenta al Espíritu de gracia. Ok, entonces dice Mateo 23:17, insensatos y ciegos, dice, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? Y este es uno de los poderes que tiene el templo. Mire, por eso le decía, cuando dice ahí la palabra porneia, que es fornicación en el griego, que dice que es un pecado contra el mismo cuerpo, el templo es poderoso. Recuérdese que la Escritura dice que con acción de gracias los alimentos son ¿qué? Santificados. El templo tiene el poder de santificar. Cuando nosotros comemos algo en gratitud, en acción de gracias a Dios, cuando hemos orado, cuando entra a nosotros es santificado, así como el templo puede santificar el oro. Pero cuando uno no da acción de gracias o tiene el conocimiento, hermano, de que eso fue sacrificado a los ídolos, entonces se daña, se afecta, se llega a corromper el ámbito de el atrio. Y tiene muchas cosas que pasan. Mire, 2 Corintios 6:16 dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Pero nos hace referencia a la Escritura de que hay templo de Dios y que hay también templo de ídolos. Y entonces, hermano amado, cuando una persona empieza a entrar ya en la práctica a hacer una liberación a una persona, obviamente todos los casos son diferentes, y es el Espíritu Santo de Dios el que nos guía a ver eso, el que nos guía a entender en qué área, en qué sección de su vida esa persona fue afectado. Fue afectada la sección del atrio, fue afectada la sección del lugar santo en su vida, o fue afectada el lugar del lugar santísimo. Y el Espíritu Santo nos tiene que guiar, hermano, en esa situación, porque a veces hay personas que han sido afectadas, por ejemplo, en su alma, y a lo mejor no es tan difícil porque usted puede dialogar con ellos, y ellos le pueden a uno confesar su pecado, confesar su error, y usted los guía en una oración de renunciación, y pues allá cuando están renunciando el espíritu inmundo no quiere salir, y entonces empieza la batalla de la liberación, pero usted ya tiene el conocimiento de qué fue el área en su vida, la sección en su vida que fue afectada. Pero hay ocasiones en las que si uno no sabe, hermano, el Espíritu Santo lo tiene que guiar a usted para saber qué es lo que está haciendo, qué es lo que ha afectado a esa persona. Porque a veces cuando uno no entiende esto, hermano, no entiende las diferentes secciones que pueden ser afectadas en la vida de una persona, la persona usted la puede ver ahí tirada y revolcándose, echando espuma, lo que usted quiera, y usted puede estar orando y la persona puede tener la mano media chueca, o doblando los dedos, o haciendo un puño o algo, y usted se tiene que fijar que en el cuerpo va a reflejar lo que está siendo afectado en esa persona. Porque si fue una obra, las manos lo van a mostrar. Si fue algo verbal que habló la persona, se va a reflejar en la manera de hablar, se va a reflejar en la mirada que tiene la persona. Y es importante, hermano, saber esto para poder llevar a cabo una liberación en la vida de la persona, porque esas tres secciones deben de ser, hermano, restauradas de alguna manera,
para que la persona esté bien. Porque recuérdese que la Escritura dice que somos templo del Espíritu Santo. Pero también nos dice la Escritura que hay templo de ídolos. Y si nosotros no tenemos el cuidado, hermano amado, podemos nosotros estar contaminados en alguna área de nuestra vida. Y muchas veces las personas, cuando están en esa condición, no pueden avanzar. Y tal vez dicen, ¿por qué no puedo? Mire, la tercera enseñanza, ya hice 3 que las tengo ahí. La tercera enseñanza que voy a dar de esto es, hermano, la diferencia entre lo que es una influencia, por ejemplo, lo que es una atadura, lo que es una posesión real. Porque, por ejemplo, en las 3, hermanos, se puede estar manifestando un espíritu inmundo y un demonio, pero no quiere decir que la persona esté poseída. Por ejemplo, cuando le des la tercera enseñanza, usted va a ver que narra la Escritura de una mujer, hermano, de una mujer que iba de hecho hasta el templo, de una mujer, hermano, que incluso buscaba de Dios. Y la Escritura dice, hermano amado, que esta mujer, que Satanás la había atado. ¿Y sabe qué tenía esta mujer? Dice que por 18 años había estado encorvada y no se podía enderezar porque un espíritu la tenía así. Y entonces dice la Escritura que el Señor le puso las manos y dice que fue sana la mujer y se enderezó. Y dice la Escritura que empezó a alabar al Señor. Pero lo tremendo de esto, hermano, cuando el Señor hace eso, cuando el Señor manifiesta esto, dice que Satanás dice, el Señor hace una declaración y dice a esta hija de Abraham, dice que Satanás la tenía atada. Era hija, hermano, pero estaba atada. Hay gente que piensa que los cristianos no pueden sufrir esas situaciones, pero ahí dice el Señor Jesús, dice, esta era una hija, es una hija de Abraham y estaba atada por Satanás. Y entonces en esa enseñanza vamos a estar viendo las diferentes cosas que pueden pasar en la vida de alguien, a veces sin darse cuenta, hermano. Las ataduras en la carne, las ataduras en el alma, las ataduras en el espíritu. Dice que el Señor mismo dijo, esta mujer la tenía atada, no tenía influencia, no estaba poseída, simplemente estaba atada y la tenían que desatar. Y a veces hay gente dentro de las iglesias que está atada en su cuerpo, hermano, en su alma, en su espíritu, y necesita ser desatada. Pero ¿cómo vamos a desatar nosotros si no hemos entendido esto? Si no hemos aprendido que se requiere, hermano, entender estas cosas para poder llevarlas a la práctica. Y dice la Escritura en Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, dice, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado, dice, va creciendo. Qué interesante es ver, hermano, que dice que va creciendo para hacer, ¿qué? Un templo santo en el Señor. Es decir, somos un templo, amén, pero tenemos que coordinarnos. Tenemos que, hermanos, estar edificados para ir creciendo. Si estamos estancados, hermano, no podemos llegar a ser un templo. Una cosa es ser un templo y otra cosa es ser un templo santo para el Señor. Y entonces, hermano, nosotros necesitamos también ver, no nada más el conocer esto para poder bendecir a otros, sino también el analizarnos cómo estoy en mi sección de atrio, cómo está mi templo en la sección del lugar santo, cómo está mi condición del lugar santísimo. Efesios 2:22 dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y nos sigue hablando, y hay otras citas que hablan de esto, que es una edificación que vamos, hermano, pasando, es un proceso que vamos llevando para hacer un templo santo en el Señor. Apocalipsis 18:2
y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. Ahí ve usted las diferentes cosas. Ve ahí los demonios. Mire, los demonios respaldan. En la segunda enseñanza lo va a ver usted. Pero también el espíritu inmundo, el acatartos. Ese es el espíritu inmundo, el neumacatartos. Por eso cuando ese nivel, hermano, que uno peca contra el espíritu, no estoy hablando solamente del espíritu del Señor, no, sino el espíritu de uno mismo. Y dice que se vuelve de una guarida de espíritu inmundo y albergue, dice, de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones, le dice, han bebido del vino de su furor, de su fornicación. Y entonces nosotros nos encontramos, hermano, que la manera en que se desarrolló la administración de la Babilonia, los demás, fue por medio de una bebida. Porque le dice, porque todas las naciones han bebido del vino, del furor de su fornicación, de su porneia, de su idolatría. Y entonces, hermano amado, por eso la gente podrá decir: ay, pastor, usted es legalista. Pero lo que nosotros no queremos, hermano, y lo que el Señor no quiere, primeramente es que nosotros nos afectemos el alma. Simplemente, hermano, porque hay alguna celebración y se nos hace fácil comer cosas que fueron sacrificadas a los ídolos. Y la escritura es clara y dice: no puedes estar participando de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Dice 1 Corintios 10:19: ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo el que se sacrifica a los ídolos? Antes digo, lo que los gentiles sacrifican. Mira, ¿a quién lo sacrifican, hermano? ¿A quién dice aquí que lo sacrifican? A los demonios. Y eso es lo terrible, hermano, porque a veces uno se lo come y dice: ay, qué rico está esto, ¿verdad? Hasta se ríe uno y dice: me salió el niño. Cuando se come la rosca, hermano, ¿qué niño será? Dice que lo sacrifican a los demonios y no a Dios. Y dice, hermano, el apóstol: y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Y entonces a veces nosotros, hermano, se hace fácil, pero no nos damos cuenta que a veces estamos dañando nuestra sección lugar santo. Que estamos dañando, hermano amado, esa sección de nuestro templo. Y dice, verso 21, 1 Corintios 10:21, dice: no podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Dice: ¿o provocaremos a celos al Señor? No somos más, somos más fuertes que Él. Mire qué tremendo, hermano. Nosotros vemos que hay mesa de demonios. Nosotros vemos que hay copa de demonios. Nosotros vemos que la porneia, cuando dice ahí fornicación, y dice que ese pecado es contra el mismo cuerpo, no es en sí, como le digo, el acto sexual, es esto. La porneia es esto, es participar con los demonios. Mire qué tremendo es eso, hermano. Que si nosotros nos diéramos cuenta cuando estamos bebiendo algo o comiendo algo y ver los demonios que están ahí, hermano, porque ellos están ahí, ellos tienen ahí su mesa dispuesta, ellos tienen ahí su copa dispuesta, y cuando uno come de aquello, por eso el apóstol dice: no quiero que os hagáis partícipes, dice, con los demonios, porque ahí están ellos respaldando aquello. Por eso en la segunda enseñanza, así como la comida le puede ministrar a uno bendición, porque el apóstol dice: la copa del Señor, dice, no es la comunión con el pacto de la sangre, pero también el pan, dice, es la comunión con el Señor.
Pero también recuérdese que cuando el Señor Jesús iba a ser entregado, porque había dicho él, uno me va a entregar. Y entonces dijeron, ¿cuál, Señor? Y dijo él, el que le dé el pedazo de pan mojado. Y dice que lo mojó y que se lo dio a Judas. Y dice que Judas, habiendo terminado de comerse el bocado del pan, ¿sí se acuerda qué le pasó? Dice, Satanás entró en él. Es tremendo eso, hermano. Entender que así como la comida nos puede bendecir, porque el templo es poderoso para santificar, pero si no queremos ni orar, hermano, no queremos ni dar gracias al Señor cuando comemos. Por eso diga, pero aquí no hay, dígale que está a su lado, tú sí oras, ¿verdad? Hermano, tú siempre das gracias cuando vas a comer. Primera de Corintios 10:21, ya lo leímos. Dice que hay copa de demonios, hay mesa de los demonios. Lucas 11:24, regresamos al tema inicial, que es la habitación. Cuando el espíritu inmundo, cuando el neuma akatartos en el griego sale del hombre, cuando ese espíritu inmundo sale del hombre, dice, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Mire la mentalidad que tiene ese espíritu. Él piensa que es su casa. Él piensa que donde estaba ahí metido, que esa era su casa. Dice, voy a regresar, voy a volver a mi casa, dice, de donde salí. Y cuando llega la halla barrida y adornada. Esto nos está hablando, cuando dice que la encuentra barrida y adornada, de una persona que fue ministrada, que la barrieron, la limpiaron, pero sabe que en la administración, cuando a una persona se le echa fuera un espíritu inmundo, hermano, o lo que haya estado en esa persona, hay que ministrar el Espíritu Santo para que habite la casa del Espíritu Santo, porque si regresa aquel espíritu inmundo y la encuentra bien limpia, ya la ministraron a la persona, pero no hay quien viva ahí, está sola. Va y busca a otros y los mete a vivir con él. Dice la Escritura, mire, entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados, dice, moran ahí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Por eso, una de las bases de la liberación es entender lo que es habitación, lo que es el templo. Que nuestro cuerpo es un templo, pero puede ser templo de Dios o puede ser templo de ídolos. Puede ser una habitación de Dios o puede ser una habitación de demonios. Por eso nos dice la Escritura, mire, que esos espíritus inmundos tienen esa mentalidad. Cuando son echados fuera, van a querer regresar. Y si esa persona no ha tenido el cuidado de ir creciendo como templo santo para el Señor, de irse llenando cada día más del Espíritu Santo, existe el riesgo de que ese espíritu vaya por otros peores y se vuelvan a hacer morada en aquella persona. Por eso nosotros, cuando se ministra a alguien, hay que administrar al Espíritu Santo a esa persona. Hechos 16:31, con eso termino. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y entonces, por eso, hermano amado, fíjese que la casa no es solamente el lugar donde vivimos, no es solo la familia, sino que su casa de usted es usted mismo también. Y cuando dice ahí que serás salvo tú y tu casa, está hablando no solamente de su familia, no solamente de donde vive, sino está hablando de su propio cuerpo, de su vida. Y entonces, por eso, cuando venía la Pascua, ponían la sangre, porque esa sangre identificaba que esa casa estaba comprada por la sangre preciosa de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso tenemos que tener el cuidado, porque también se puede llegar a tener la sangre en la casa y, como decía en Hebreos, menospreciar o tener por inmunda la sangre del pacto.
Y cuando se hace eso, el espíritu inmundo, ¿qué cree que hace? Ese no le importa que ahí esté la sangre, se mete porque le abrieron la puerta para meterse. Y por eso es que existe gente incluso dentro de las congregaciones, hermano, que pueden estar siendo afectados en su alma, en su espíritu o en su cuerpo. Y por eso nosotros debemos de decirle, Señor, ¿cuántos quieren decirle, Señor, yo soy templo tuyo? Yo soy templo de tu Espíritu Santo. Póngase de pie, por favor, en esta tarde, en esta noche. Y vamos a decirle, Señor, yo quiero, Señor, ser